Este es un espacio cultural, culinario, histórico y sobre todo muy sabroso, con el que pretendemos mostrarles un poquito de esa super riqueza que tenemos en nuestro país, en nuestra Colombia, y que de verdad que nos puede cautivar y enamorar a todos. Hoy estoy súper bien acompañada, igual me presento primeramente. Soy Tatiana Sánchez, coordinadora administrativa del programa de Ciencias Culinarias. Es para mí un honor estar acá y representar al programa más bello que hay en la UDA. Hoy me voy a poner feliz y coqueta con mi programa, y creo que tengo dos compañeros que hacen parte de ese gran equipo de programa de Ciencias Culinarias, que nos van a nutrir también con un montón de cosas e información súper linda. Se los voy a mostrar, voy a mover mi cámara para poderlos presentar por este lado de acá. Espérenme que se... Exacto. Muy buenas tardes, Jorge Luis Montoya, ¿cómo se encuentra? Él es Jorge. Hoy tenemos un toquecito de, pongámosle, de misticismo con este tema de los tapabocas, para que después no nos reconozcan y como no somos ya tan famosos, que no nos tengan que saludar en la calle, ¿cierto? Pero entenderán que es protocolos de bioseguridad. Y por este lado... ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Pérez Morales, soy profe y filósofo de la universidad también. Él es nuestro filósofo, él es el que nos va a contar las historias bonitas, él es otro enamorado de la cocina, del sabor, del saber, de la cultura gastronómica del país. Eso, entonces miren que... De las culturas también, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Súper, súper. Entonces nada, yo creo que vamos a dar vamos a comenzar entonces con nuestras preparaciones. Ya todos ustedes más o menos están enterados de cuáles son como las recetas que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Tenemos entonces que vamos a preparar unas deliciosas marranitas. Estas marranitas incluso en otras regiones del país reciben algunos nombres diferentes. Uno de los nombres que más curioso me parece y siempre me ha parecido es el nombre del machucao, pero ahorita de más que les vamos a contar un poco sobre eso. Y la marranita tiene esas cosas ricas que nos gustan en el día a día y en la casa, y en fin, que es ese plátano verde y sobre todo también ese chicharrón. O sea que es una preparación un poquito pecaminosa, pero apenas para el viernes. Aparte de eso, vamos a preparar unas deliciosas carimañolas rellenas de queso, que también son súper versátiles. Es una forma de preparar la yuca diferente y que aparte de todo es una preparación que también después se puede mezclar y llevar como con otros rellenos y otras cosas que ahorita les vamos a contar. Y nada de esto sería completo si no tuviéramos un delicioso ají de maní, un ají picantico, que esa es la gracia, que le sintamos ese fuertecito de picor, y nos vamos a tomar después una deliciosa lulada. Esa lulada es con una fruta que ya ustedes bien conocen, que es el lulo, que es una fruta ácida, que es una fruta con mucha personalidad, una fruta supremamente rica, y que la lulada obviamente tiene también una presentación muy, muy especial. Nos encantaría que cualquier pregunta que tengan respecto a los procesos o respecto a lo que les estemos contando, nos escriban por el chat. Vamos a tratar de estar muy pendientes de ustedes. Y la idea es que se disfruten esta tarde gastronómica, culinaria, ancestral, como ustedes, mejor dicho, lo quieran llamar, para que ahorita cuando terminen la tarde se preparen estas recetas y sobre todo a los que les gustan la cervecita, los aguardienticos, ahí ya tienen la cuña para más tarde. ¿Listo? Bienvenidos y muchísimas gracias. Entonces, bueno, comencemos. ¿Les parece? Muy bien, vamos a estar mostrando los ingredientes y vamos a comenzar a partir de mostrar estos ingredientes a generar un tipo de referentes históricos y culturales sobre ellos. Jorge, vamos a empezar con qué preparación. Bueno, para que tengamos en cuenta los tiempos también de la bebida y esté fría, vamos a iniciar con la lulada. Entonces acá podemos hablar un poco sobre esa forma tradicional, pero también precedida por una historia, ¿cierto? Que Sebas la conoce muy bien, y sería importante no solo tocar la raíz como tal de los ingredientes que lleva o cuál es la secuencia, sino la importancia que trae la cocina a través del producto, ¿cierto? A través de lo que es la cultura como tal. Jorge,
Pensar en la lulada es pensar en la mezcla de culturas, ¿no? En la llegada del azúcar, la llegada del dulce. Ahí tenemos, Jorge, mostrar estos referentes de test. Este es un almíbar. Básicamente, la lulada trasciende, como dice Sebastián, es una mezcla de culturas y con la llegada del azúcar surge algo muy importante y es, más que del azúcar, es la caña de azúcar, que es la que se inicia, la que se instaura en Jumbo, ¿cierto? Eh, Implementada o traída por Sebastián Belalcázar, y a partir de allí surge como el uso del melado, que básicamente es el que le da origen a la refinación del azúcar, pero que en estos tiempos el azúcar como tal era un ingrediente para las grandes élites, entonces el melado era el alimento más popular. Entonces acá hablamos que hay un melado que fue pues como elaborado de panela, no el melado tradicional, pero quisimos hacer el acercamiento y tiene hojas de naranja agria. Entonces, es importante entender pues el asunto del encuentro en esa medida que nos permite a nosotros encontrar y diferenciar sabores. Normalmente los grupos indígenas, previo a la colonia, endulzaban sus preparaciones, y si era el caso, con miel, ¿no? Con referentes pues como del asunto de la miel o de la misma caña que tenía el maíz, que también era un jarabe dulce y un jarabe que permite pues darnos o ofrecernos ciertos tipos de dulzor, si se quiere. Esa unión de los grupos indígenas o los frutos indígenas o los frutos americanos con los frutos de España va a generar un sinfín de preparaciones. ¿Qué es lo que caracteriza la cocina colombiana? Las cocinas colombianas, como dicen los profes Julián, Ramiro y otros tantos, desde los cuales partimos para hablar del país. Entonces aquí lo que vamos a ver, lo que vamos a descubrir es un encuentro de sabores, un encuentro de raíces y un encuentro de formas. Normalmente esta bebida se instauró y se quedó en el Valle del Cauca. Cali es uno de los espacios donde más se consume, donde tiene mayor reconocimiento, esa lulada y ese asunto de la lulada para irse a comer una empanadita o para irse a comer una carimañola o para irse a comer lo que vamos a hacer hoy es exquisita. Los aborrajados. Los aborrajados en el Valle del Cauca, todos esos elementos que hay, pues, entendiendo pues que Carimañola y lo que tenemos acá no es todo el Valle del Cauca. Vamos a entender que queremos pasar por Colombia, no vamos a quedarnos solamente con el tema de la cocina y la cultura del Valle del Cauca, o el Pacífico colombiano, si quiere, sino que nos vamos a ir para la costa también. Entonces, después de esta lulada, ¿con qué seguimos? Bueno, después de esta lulada vamos a proceder a realizar el ají de maní. Es importante lo que nos habla el maestro Sebastián y es ese mestizaje culinario. Ese término es muy bonito porque acá vamos a implementar estos alimentos que han sido muy versátiles en nuestra cultura culinaria. Entonces procedemos al ají de maní, que es un producto también, lo hablamos de esas cocinas también, no solo indígenas, sino también de esta parte africana, porque hay varias uniones también, y implementando el maní como ese fruto seco tradicional también que es de la parte del sur de América, ¿cierto? Que ya se produce obviamente con los procesos de conquista, de colonización, todas esas mezclas que hacen de él un producto muy versátil para los fritos, para los amasivos, ¿cierto? Entonces el ají de maní, que es básicamente un encurtido a base de este fruto seco, va acompañado y enriquecido con un poco de caldo de ave. Este es un caldo que se realizó con huesos de pollo. Eso es lo que llamamos fondo, Jorge. Que es lo que llamamos ya en términos culinarios un fondo claro, ¿cierto? En este caso yo implementé incluso un pescuezo de pollo para realizar pues como el aprovechamiento de ¿cierto?
Porque hablar de la cocina colombiana es hablar de una cocina delincuente. Esta cocina que estamos viendo va a traer frutos suramericanos, como el maní, va a traer frutos suramericanos, como están aquí los lulos, ¿sí? Va a traer frutos que vienen del viejo mundo, como el cilantro y la cebolla. Va a traer frutos que vienen de Asia, de Oriente, del sudeste asiático. Va a traer frutos como la caña de azúcar, va a traer frutos que son característicos de nuestra cultura amazónica, ¿no? Donde nacen estos ajíes y donde se consolidan es en esta Amazonía que empieza a regarse por todo el continente, porque no se rega solamente no se rega por todo el continente a partir solamente de los ajíes, sino también a partir de la yuca. ¿Qué vamos a hacer con la yuca ahora? No, fundamental. Creo que este tubérculo es el que le va a dar vida a uno de los amasijos que es muy querido por muchos, ¿cierto? Que en este caso son las carimañolas. Hay que hacer un referente importante y es entender cómo somos todos una cultura que se une, que se junta y que se vive. Una de las características principales que tiene Barranquilla, frente de la ciudad universitaria, al frente donde se celebraba normalmente, anualmente, este cumpleaños de la facultad, ¿cierto? Que era ahí las fiestas que se hacían, que seguramente la gente que iba a la fiesta salía y se iba para el frente y se compraba una carimañola o un kibe o diferentes referentes. Hay un referente importante aquí, ¿cierto? Porque no es solamente entender la carimañola como asunto del Caribe colombiano, sino también cómo la hemos apropiado. Caminamos por Medellín y ¿qué nos encontramos? Puestos de carimañola, de kibe, de arepa de huevo. Todo el Caribe también nos instaura nuestro sabor. El Pacífico también vive con nosotros. Encontramos espacios de restaurantes donde el Pacífico y el sabor del Pacífico y el pescado bien fritico delicioso. Nos seduce. Incluso una de las preparaciones, hablando ya más desde el centro del país, es la carne a la llanera. Se acompaña con yuca. Es una combinación muy deliciosa, además porque siempre se le pone ese ajicito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a recordar los productos. ¿Cuáles son? Lulada, vamos con la lulada, nos vamos con el ají de maní, nos vamos posteriormente para culminar la sesión con las carimañolas y las marranitas, que sería el producto final. Que no hablamos un poco, pero que básicamente las marranitas, como la profesora Tatiana ya nos había dado la apertura, era esa mezcla o ese maridaje ideal entre el cerdo y el plátano verde. Característica, Jorge, de la africanía, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. La preparación de las masas de plátano va a ser característica en toda la población afro del continente americano. Aparece un referente como la bala, ¿no? Que es deliciosa, pero que también tiene una característica importante con la cultura y con el sentido humano, cultural y finalmente referencial de la alimentación, que en el Pacífico colombiano, en Tumaco, normalmente la bala se la dejan reservada a los mayores, a los que han perdido dentición, para que puedan alimentarse, para que puedan seguir comiendo esto que nos constituye a todos como colombianos. Ahorita vamos a hablar un poquitico de cómo llega este plátano a América, de cómo llegan las distintas fuentes pues, que tenemos como cebolla, ajo, donde son originarias, un poquito, y entramos entonces a dialogar con lo que somos como país. Pero yo creo que lo más rico sería comenzar a cocinar. Entonces, vámonos para la cocina y yo me encargo ya de sostener aquí. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque me indican que estamos como un poquito mal en el tema del audio y de la luz. Me disculpo porque pues tristemente hoy está como un poquito opaco el día, entonces la luz no está como muy intensa. Vamos a optar por retirar tapabocas, pero vamos a manejar el distanciamiento social. Vamos a hacer esa pequeña separación para que sea entonces mucho más cómodo para ustedes. ¿Listo? Cualquier inquietud que les vaya surgiendo durante el proceso nos van contando. Creo que es importante pues que nos hagan como saber
Sí, todas las preparaciones, el recetario del día de hoy, hay la opción de descargarlo a través de un link que tenemos dentro de nuestra página de la universidad y sobre todo desde las redes sociales. Van a poder acceder a un archivo en Drive en donde encuentran el listado de los ingredientes y el paso a paso de cada una de las preparaciones para que ustedes lo puedan replicar en su casa. Aunque van a notar que son recetas muy, muy sencillas, incluso con cosas que uno también tiene en la nevera, entonces va a ser mucho más práctico. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Bueno, no. Entonces vamos a cambiar de camarógrafo. Se debe escuchar mejor, esperamos, ¿no? Entonces, bien, vamos a iniciar aquí, mirando a los compañeros, en el arte de cocinar, en el oficio y en la unión. Entonces, yo me voy a hacer un poquitico retirado, esperaré que se vea un poco mejor. Yo creo que se ve súper bien ahí. Incluso Sí. la luz nos ayudó un poquito. Perfecto, ustedes saben que camarógrafo es camarógrafo, ¿no? Sí. Entonces, muchachos, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos como habíamos hablado un poco, vamos a garantizar una buena temperatura para disfrutar al final de todos los alimentos. Entonces vamos a iniciar con la lulada, ¿cierto? Que la vamos a realizar, la vamos a reservar y vamos a continuar con el resto de las preparaciones. Porque es importante tener en cuenta que es una preparación que también brinda esa forma de refrescar para la temperatura donde se ha instaurado esa preparación como Cali, ¿cierto? Entonces, es un alimento que es rico en agua, en vitamina A y en vitamina C, y por supuesto eso nos va a generar unas condiciones muy chéveres para que podamos realizar una buena bebida. Lo vamos entonces a endulzar. Tienen la posibilidad de hacerlo con azúcar, como se hace actualmente, o con el melado, ¿cierto? En este caso nosotros diluimos un poco de panela, le pusimos unas hojas de naranjo agrio y lo reservamos hasta que se enfriara para proceder a realizar la preparación. Entonces vamos con el proceso. Entonces, bueno, yo les quiero, mientras la profe Tatiana va adelantando sobre lo de la lulada, vamos a ir trabajando como varias recetas a la par. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, nos la van realizando pues por el chat para que podamos aprender de una buena forma. Entonces, hay varias técnicas para la lulada, ¿cierto? La principal técnica que les quiero conversar es la tradicional, la que hablábamos desde la época donde se generó con estos cultivos de la caña de azúcar, donde se establecía un producto endulzante como el melado, ¿cierto? Y que se aprovechaba. Entonces, lo que se hacía era coger el lulo, exprimirlo como si fuera un limón, de manera que este se desintegrara un poco y se le agregaba un poco de hielo o abundante hielo y el melado que se realizaba bajo la infusión con estas hierbas aromáticas de las hojas de limón agrio. Y se conservaba y el hielo se iba desintegrando y se iba generando una bebida bastante interesante. Porque es importante anotar que el azúcar llega casi que con Colón al continente americano y inmediatamente empiezan a establecerse plantaciones de caña de azúcar, pues como tal, no el azúcar, sino la caña de azúcar, como lo aclarábamos ahorita, empiezan a consolidarse plantaciones de caña de azúcar en distintas partes del continente, en la Española, en Puerto Rico, en Cuba, ¿no? Después llegan a Sudamérica, va a ser importantísimo en ese tema del azúcar, y países como Brasil y Colombia van a tener un gran derrotero con el tema del sector azucarero. Y la característica importante que tiene el Valle del Cauca con relación a esas formas, esas expresiones ligadas a cortar la caña, que también lo van a unir a esa tradición que tienen los cubanos y los afro de cada parte del continente, que han sido asociados y han sido unidos al asunto
de poder generar o de poder unirse con la posibilidad y con las formas que implica la alimentación de esos territorios que muchas veces también tienen un difícil clima, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque pues la idea es también que ustedes puedan hacer esta preparación en su casa. Lo ideal es que cuando vayan entonces a escoger sus lulos, sean unos lulos que en lo posible se vean relativamente maduros, porque también nos va a indicar que tiene mayor jugosidad, que se vea, incluso cuando lo vayamos a hacer puré, podamos rescatar muchísimo más lo que internamente esta fruta nos está aportando. Entonces, como les decía en hace un momento, casi que se puede incluso procesar levemente antes de empezar a hacer la lulada. Yo lo que estoy haciendo es pelarlo. Básicamente lo que quiero está adentro. Y la lulada se caracteriza porque uno encuentra los trocitos de lulo a medida de que se va consumiendo la bebida. Incluso en el valle, en Cali, en muchas ocasiones cuando uno pide la lulada, aparte de ponerle un pitillo para poder ir tomando el líquido que se va soltando y que va dando ese toque ácido, apenas para el calor y para la sed, entonces te ponen una cuchara para que uno pueda ir sacando esos trocitos que ya se han endulzado con ese melado, que ya tienen un poquito de ese zumo de limón que le vamos a poner enseguida y que complementa la experiencia o la bebida. ¿Listo? Entonces básicamente lo que estoy haciendo es extraer como todo lo que es la pulpa o la carnosidad y lo vamos entonces, lo sacamos así como en trocitos pequeños y lo vamos a ir poniendo aquí en una jarrita. Entonces en esta jarra, enseguida lo que voy a empezar a hacer es con un pisón, con un pisón y mi jarra, lo que voy a ayudar es a triturar un poco la fruta. Aquí hay quienes de una vez le ponen el dulzor, llámese el azúcar, el melado, incluso la piña, la panela. En este caso lo que estoy aprovechando es como a triturarlo lo mejor que puedo, sacándole toda esa jugosidad. Imagínense en un día de bastante calor, en pleno Cali. O en Medellín también, ¿no? Sí. Que están haciendo calores, bacán en el oriente antioqueño, donde estamos transmitiendo, que también hay días de calor y de sol, y que se genera ese sabor delicioso del frío, pero también de la fruta americana, ¿no? El tema del maracuyá que se liga mucho con este fruto también, ¿no? Ay, Fruto de la pasión, que además tienen esos nombres que uno dice como que... Sugestivos. Sí, aquí hay algo. Aquí, yo me tomo esta lulada y algo pasa. Y hoy que estamos celebrando este cumpleaños, esta lulada yo creo que nos viene súper bien. Incluso hablando de las múltiples formas de preparación, porque el universo culinario nos da la creatividad, nos da a las diferentes prácticas y formas de poder endulzar, de poder transformar el alimento. También se podría enriquecer con un buen aguardiente o un buen ron para un buen cumpleaños. Y la invitación es también a que en sus casas o desde sus espacios ojalá puedan también comenzar a hacerlo, buscar la posibilidad de que esta tarde no se haga algo como el tradicional, o que no se vaya uno a buscarse una hamburguesa, sino que más bien se coma una carimañola o se coma una marranita hecha en la casa, con sabores propios, con el sabor de la casa también, porque finalmente es eso, ¿no? No sé si ustedes lo piensen así, pero cada uno de los espacios le da un sabor propio a la comida. Seba, es muy importante lo que mencionas. Y creo que estos espacios también son precisamente para instaurar reflexiones. Y ahora, hablando también como un poco de lo que es seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, también tenemos que hacer como esa reflexión referente a qué es lo que estamos comiendo. Y es importante traer esos productos que han sido transformados de manera sana, con propias manos, ya sean productores, campesinos, cocineras, populares, tradicionales, pero que se instauren nuevamente esas preparaciones y que qué rico que mi hijo o mi hija en un algo o en una lonchera se pueda llevar una carimañola para su colegio con una lulada. Y vamos a hablar un poquitico, que ustedes son los que saben de esto, del componente nutricional, el componente alimentario, un poco también de estos elementos. A ver, la yuca, ¿cómo la podemos definir? Esa yuca
¿En qué nos ayuda cuando nos la comemos? Bueno, vamos a hablar un poco las fibras que aportan. Obviamente tenemos ahí un alto contenido de fibras, pero también La energía que la da, ¿no? energía que se genera Carbohidratos por el que carbohidrato. Que Perfecto, por eso es que es un alimento tan importante en las cocinas campesinas, porque eran las que nos daban ese empuje, los arrieros no les podía faltar el su carbohidrato, comidita con ya sea papa o yuca y plátano, o maíz o también. maíz Porque fundamental. mientras que nuestra compañera Tatiana está allí haciendo la lulada, ahí estoy tapando. Sí, ya. ¿Ya se ve? Ya nos ve. ¿Sí? Ajá. Ay. Mientras nuestra compañera Tatiana hace la lulada, ¿vos qué estás haciendo por acá? Bueno, Sebas, un proceso muy bonito. Estamos llevando a la playa a este maní para que se nos ponga color canelita de Oriente o canelita de Medellín. Estamos procediendo a tostarlo. Ese es pues como el término que también queremos utilizar porque es nuestro término, pues no vamos a ponernos acá con tecnicismos, pero es básicamente tostar el maní, ¿cierto? Es tostarlo para que durante este proceso de cocción adquiera unos sabores y así nos pueda enriquecer la siguiente preparación que vamos a realizar, el ají de maní. Muy bien. Y volvamos nuevamente con esta lulada. Yo la veo deliciosa. A ver, ¿qué vamos a ponerle entonces? Bueno, no, entonces aquí, como notan, ya he macerado parte del lulo, incluso miren que se ven los líquidos, es porque el lulo estaba lo suficientemente maduro. Entonces, lo que voy a empezar es adicionar un poco de limón, porque ahí donde uno diría, bueno, si ya tengo un lulo que es lo suficientemente ácido, ¿para qué le vamos a poner más acidez? Es porque probablemente el lulo también en su grado de madurez no se va a sentir como tan marcada esa acidez que es la que le va a dar la frescura a la bebida. Entonces le voy a poner un poquito de limón mandarín. Este es un limón que en lo personal me parece que tiene un aroma y un sabor completamente espectacular. Le vamos entonces a poner un poco de zumo de limón, de este caso mandarín, pero puede ser pues cualquier tipo de limón que ustedes consigan, para que le ayudemos entonces a la acidez de la bebida. Y enseguida le vamos a poner ese melado que preparamos hoy. Entonces va el limón. Yo acá en la jarra tengo aproximadamente unos 5 lulos y le voy a poner el zumo de 2 limones. Aquí estoy tratando como de retirar un poco lo que son las semillas. Igual pues ya tenemos suficientes semillas adentro, ¿sí? Vamos entonces a ir exprimiendo. Miren esto, de locos. La idea es servirlo. Ahorita incluso van a notar que se le adiciona muy poca agua, porque la gracia de esta lulada es que sea lo suficientemente densa por la cantidad de lulo que tiene. Bueno, se cayeron aquí otras semillitas. Le vamos a poner entonces, vamos a buscar una cucharita, entonces el melado. Entonces acá es tratar de endulzar o de equilibrar en parte la acidez que tenemos. Igual esto es también como al gusto, ¿cierto? Dependemos mucho de qué tan ácido o qué tan fuerte lo queremos. Le estoy poniendo más o menos unas 3 cucharadas. Esto es artesanal, estamos en la cocina de la casa. Miren que hoy me los traje para la casa, para antojarlos y no les voy a dar nada. Qué groserías estos eventos de la Antioquia, como es que nos dañan el camino y no nos dan nada de tomar, ¿cierto? Bien, listo. Entonces les muestro. Mírenlo así, tal cual. Por eso les decía, es importante servirlo con una cuchara para poder sacar los óleos. Le voy a poner un poquito de hielo para que obviamente estén súper fríos ahorita que lo vayamos a servir, porque está haciendo una tarde calorosita.
Y también el hielo de alguna forma va a irse derritiendo y nos va a terminar de dar la temperatura que queremos a la bebida. ¿Listo? A la nevera entonces nos vamos a llevar. Se va el lulo a la lulada a la nevera y seguimos nosotros, Jorge, por acá cocinando. Miren, un asunto importante que es casi fundamental para tener en cuenta en nuestra cultura y en nuestra sociedad, implica las dinámicas y las posibilidades que tiene la alimentación en su diversidad. ¿Cuántos ingredientes tenemos en Colombia? Se habla de que Colombia es la despensa que se está abriendo al mundo. Normalmente se piensa en el Perú, se piensa en otros espacios como culturales y culinarios, pero Colombia es la despensa en este momento que está por descubrir, que está por saborear y que está porque nosotros mismos los colombianos empecemos a probarla. Estar acá en este momento implica empezar a oler, ¿no? Estamos empezando a sentir aromas, estamos empezando a sentir sabores también, porque uno por ahí por detrás de cámara empieza a probar el melado a ver cómo está, si tiene buena consistencia o no, si será bueno echarle otro poquito. Esos elementos son importantísimos en la medida en que permiten que nosotros consolidemos relaciones con el otro. Y hay que hablar así, en ese sentido, de la comida como el primer elemento de cohesión social. Pensarse, por ejemplo, en el asunto de que los productos que estamos generando hoy, tanto las marranitas como las carimañolas, que son dos productos importantísimos, tienen la característica primordial de acercarse de algún modo o de proponerse de algún modo a los referentes de comida callejera, ¿no? Normalmente, ¿dónde se encuentra esto? Una señora que lo está vendiendo o en la calle uno se lo encuentra y se lo come. Y ese proceso también de encontrarse en la calle a comer con el otro nos lleva y nos permite distintas posibilidades dentro de lo que somos como habitantes de un país, como habitantes de una ciudad y de un territorio. ¿Qué hay que hacer cuando uno está con la comida? Comer y hacer barriga, ¿no, Jorge? Entonces, vámonos por aquí. Y hacer barriga. Sí, es que la barriga es la que habla por el cocinero. Sí, por ahí dicen que no creas en cocinero delgado. Bueno, entonces vamos con el proceso, chicos, del ají de maní. Entonces, bueno, profe Tati, yo la quiero invitar nuevamente porque, bueno, la profe Tati tiene raíces de la región y es importante también reconocerlo, ¿cierto? Que hay obviamente unas bases que son fundamentales para poder garantizar que se desarrolle un producto con las características que hoy estamos tratando de manejar. Entonces, a la par vamos a ir realizando el maní. Yo voy a ir cortando el limón, le vamos a poner limón porque recuerden que es un encurtido, entonces necesita un poquito de ácido, ¿cierto? Jorge, y el tema del limón y el vinagre, que para tierra caliente conservan esos productos, evitan que se vinagren o que se malogren. Es importantísimo eso. El tema del que el tamal en el occidente antioqueño, en Santa Fe de Antioquia, le echan limón, un tamalcito como un poquitico agrio. Esos son otros elementos y otros tipsitos que van hablando de los sabores del país. Claro, Sebas, es importante, por eso era que mencionaba esas diferentes prácticas que son importantes de reconocer. La cocina, yo la visualizo como un universo. Y como usted muy bien lo mencionaba, incluso Colombia es un universo también culinario. Y en Colombia hay unos universos culinarios. Y en Colombia hay unos universos, muy bien, Sebas. A veces, hablar, por ejemplo, de un producto característico de una región puede ser un asunto muy nocivo, ¿cierto? Por la diversidad, por las prácticas, por muchas cosas que preceden la cocina. Entonces, por eso siempre hay que ser respetuosos y por lo menos hacer las cosas también como nos guste, ¿cierto? Pues de manera que no generen polémica con otros. Entonces hoy igual vamos a seguir y vamos a hacer esta preparación a continuación, que es el ají de maní. Super. Bueno, no, este ají de maní, ya, gracias. Este ají de maní es una forma diferente de ver el ají. De pronto aquí estamos muy acostumbrados como al picadillo de tomate, de cebolla, de la misma ají, cilantro, en una maceración ácida que puede ser el limón, que puede ser el vinagre, cualquiera de las anteriores. Aquí en cambio entran elementos un poco diferentes, no solamente el maní, sino también el huevo duro. El huevo, de alguna forma, lo que sobre todo tiene que ver con la yema, de alguna forma nos va a dar como cierto caladito,
como un espesorcito a este ají. Y obviamente va a tener el cilantro que nos va a dar ese toque aromático. Este ají que vamos a usar hoy, que es el ají rocoto, el grande, el gordito, el redondito. También le dicen perla negra. Perla negra, bueno. Es un ají que, bueno, para muchos puede ser un poquito intenso, también, no voy a decir lo que no, pero es como jugar como en medida de las proporciones. Eso depende también del gusto. Pero la base básicamente nos va a permitir entonces hacer como esa mezcla, el toque de acidez que lo vamos a poner también con un limón mandarín para seguir conservando ese toque criollo y rico, sobre todo muy aromático, y el huevo duro que incluso nosotros ya lo tenemos precocido. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a hacer un picadillo de todos estos elementos y los vamos a mezclar. En algunas ocasiones vemos que ese ají de maní, el maní lo licúan primero con ese caldo de pollo o con agua caliente, como para generar como una especie de pasta. Es opcional, pues realmente es un toque como más cremoso que le podemos dar a la preparación. A mí me gusta a veces triturar un poquito y dejar unos cuantos manís enteritos, como medio triturarlos para darle también una textura crocante al ají que queda súper sabroso. ¿Listo? Pati, no, fundamental en este caso el maní que vamos a hacer es que también está enriquecido con ese caldo que habíamos conversado que aporta sabores, incluso tradicionalmente cuando se hace con esa gallina criolla, esa gallina feliz que sobre todo recorre las fincas y esto, entonces hoy vamos a hacer un ají muy feliz, la verdad, porque va a ser... ¿Lo vas a licuar o no quieres sanear entero? Bueno, vamos a decidir aquí entre los dos cómo yo creo que puede ser un 50-50 para que quedemos contentos. Además porque, bueno, al sentir también este maní tostado, este fruto seco, también nos va a generar unas texturas muy agradables, ¿cierto? Ya si ustedes desean o no es tan agradable sentir esas texturas como crocantes, lo pueden procesar completamente. Es un asunto importante que también trabajamos en la universidad, Jorge. Es el tema de cómo la comida y la cocina parte a partir de las herencias culturales. Y esas herencias culturales son las que determinan modos de preparar distintos platos. ¿Sí? Que también los estudiantes deben de empezar a reconocer, y buscamos eso, que reconozcan eso que el otro enseña, esa herencia cultural, ese sabor y ese saber que implica, por ejemplo, que a vos te parezca que se hace así, o lo reconozcas de un modo, pero que la propia Tatiana también esté diciendo, no, venga, es que esto también va por este lado. Y esos dos referentes entonces van a permitirnos a nosotros en este momento poner en diálogo tanto el tema de lo cultural como el tema de lo académico. Porque aquí lo que estamos posibilitando es poner en diálogo la cocina, que es el final también del programa de ciencias culinarias, ¿no? Total. Sí, total. Acá, por ejemplo, estamos conversando eso entre las apuestas tradicionales de la propia Tati y también gustos y de pronto conceptos un poco técnicos, que es lo que menciona el profe Sebastián, sí, y que es muy importante. Incluso en algunas preparaciones que llevan este tipo de frutos secos, se acostumbra mucho a dejar en remojo el fruto seco con el líquido, para que cuando se haga el proceso de licuado, obviamente la licuadora lo tome mucho mejor y genere esa pasta o ese engrudo que es lo que queremos. Yo entonces le voy a poner, acabo de poner entonces el maní que Jorge había tostado previamente y le voy a poner un poco del caldo. La idea tampoco es que el maní quede con demasiado líquido, que parezca es como una salsa que quede muy demasiado ligera, sino que le voy a poner una cantidad mínima en este momento del caldo y ya más bien voy hidratando levemente como hasta que me quede una pasta. Repito, no es como para que nos quede muy, muy húmeda la preparación. Entonces, me voy acá y lo que voy a hacer es que voy a poner más o menos unas 3 cucharadas de este caldo. Obviamente al ser caldo de pollo, pues es un producto que es más perecedero. También hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Sí, si no, lo pueden hacer con agua caliente. Es importante tener en cuenta, bueno, esos conceptos también de salubridad, pero también nutricionales. No es lo mismo el aporte que tiene en sabor, en textura y en beneficio un caldo en cubo, además por los contenidos que no vamos a entrar pues como en discusión sobre eso,
pero va a ser mucho más sustancioso, más sano, un caldo que vamos a preparar en casa, ¿cierto? Un fondo, como ustedes lo quieran llamar. Incluso si hay personas vegetarianas, la recomendación es, pueden hacer un caldo a base de verduras para enriquecer este ají. Jorge, expliquémosle a las personas por qué tu guante negro. Sí, que es importante, pues como que en la cocina mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Que es que este muchacho tiene una mano destapada y la otra no. Entonces, la cocina tiene magia y tiene elementos también importantes que hay que conceptualizar, que hay que llevarlos, Bueno, hay que hablarlo. Es interesante, una pregunta que podría generarnos. Sucedió un accidente ahora, una bienvenida laboral con la profe Tati, y bueno, nos sufrí un accidente pues, de quemadura, entonces básicamente estoy colocando una barrera para evitar contaminaciones cruzadas y eso. Perfecto, Jorge, muchas gracias. La cocina tiene también, cuando hablamos de la cocina como espacio pues, de información, tiene también unas reglas y unas dinámicas. Y en ese sentido, pues, es por eso que le hacía la pregunta a Jorge, para explicar también por qué la mano, ¿cierto? No es gratuito también el que esté el guante. Jorge, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, acá estoy tratando de cortar un poco el maní para que no quede tan grueso. No tenemos macerado, algo para macerar el maní, pero estamos buscando una alternativa porque la cocina también es recursividad. Y muy bien lo sabe Sebas, que muchas de nuestras preparaciones han surgido a través de la recursividad en el campo, la recursividad de implementar lo que cultivamos y tenemos en el campo verde del día a día. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer. Y a la profe Tati, ¿cómo le quedó acá? Bueno, no sé si, creo que sí se alcanza a ver la... Miren que se ve, inclusive algunos trocitos, también es normal que no siempre la licuadora la logre coger completamente. Igual miren que se ve algo de humedad también, pero ahorita ya cuando le incorporemos maní que está triturado, que está cortado por Jorge, que le pongamos también la cebolla, que le pongamos el cilantro, ahí ya vamos a terminar, diríamos, como de darle la consistencia. ¿Listo? Entonces aquí triturado, licuado, y allí le vamos a poner ese que está medianamente quebrado. Y ya saben que como fruto seco de todas maneras tiene muy buen sabor, sí. Aparte tiene aceites naturales, tienes toda la razón, incluso aceites que son muy saludables para el organismo. Incluso creo que este ají lo podemos utilizar sin tener a que nos va a generar algo que no es, sino que siempre, de todas maneras, nos va a dar un aporte nutricional importante. ¿Listo? Profeta, si yo no tengo maní, ¿qué puedo hacer? Pues nosotros también creo que ya hoy en día tenemos una opción de frutos secos espectaculares, ¿cierto? Por el tema de la conexión, pues, y la globalización, los frutos secos que los españoles no podían conseguir cuando llegaron a América, y les tocó modificar esas dulces y esas preparaciones con frutos secos y ponerles entonces maní o de pronto corozo u otros tipos de elementos, cambiando la almendra a la que estaban acostumbrados, pues ya los tenemos también. ¿Será que otros frutos secos, entonces, como dice Jorge, le pueden poner? Yo me imagino este ahí con un corozo del chontaduro, el que tiene chontaduro todo el centro, debe de ser súper rico, y con el aprovechamiento. En esta vamos a hacerlo. Con el aprovechamiento de productos que a veces no sabemos implementar, ¿cierto? Que se pierden en la despensa de nuestra casa. Bueno, entonces ya acá vamos a culminar de triturar un poco este maní. La profe Tati. ¿Lo vas a dejar? Yo voy a cortar la cebolla y... Ese maní se acompaña en Popayán, ese ají de maní, acompaña en Popayán una empanada que es muy mencionada. ¿Cómo es que se llama empanada allá de esa tierra? Que tiene esos sabores como tan agradables, además por ese guiso que tiene, ¿no? Vamos a hablar de la empanada de pipián. La empanada de pipián. Es un referente importantísimo de la cultura payanesa, de la cultura del Cauca, ¿no?
Sebas, Sí. y también yo creo que es salir un poco de lo que a veces precede nuestras tradiciones. Como tú bien lo mencionabas, estamos hablando de que siempre nuestros amasijos están acompañados por un encurtido, siempre muy tradicional, ¿cierto? Pero que en Colombia tenemos un sinfín de encurtidos, ¿cierto? Tenemos el llanero que incluso es con leche, tenemos el de maní, el de piña que también es de esta parte del Cauca. El que tenemos en Antioquia, que el tradicional pique, pues que la gente le dice pique, que es un encurtido con unos ajíes un poco fuertes que queman, pero hay una característica importante cuando se habla del rocoto. Me parece que el rocoto tiene un aroma, ¿no? Tiene otro sabor detrás, que no es tan fuerte como el pajarito, ¿no? El ají pajarito a uno sí lo quema, el rocoto sí como que le deja a uno en la boca cierto tipo de sabor del pimiento. Complementa muy bien, incluso en esos tipos de ajíes en donde también utilizamos mucho el pimentón, porque el pimentón es de esos ingredientes que desde la casa y desde nuestras costumbres nos han indicado que nos va a dar un aporte y un sabor adicional. Yo diría que ese sabor que estás nombrando tú, Sebas, va como muy cercano de pronto a lo que el pimentón nos podría dar. Vuelvo y les digo, esto pues es opcional, por si no les gusta mucho el pique pique. Pero también hay pimientos dulces, ¿no? Que es Sí. tenerlos en cuenta. Culturalmente, en el Caribe colombiano se utiliza más el pimiento dulce que el pimiento, pues, que el ají picante o el que viene con esta, ¿cómo se llama lo que hace que a uno le pique la boca cuando come un ají? Capsaicina. ¿Qué? Capsaicina. Capsaicina, que vienen distintos tipos de niveles, que según el ají que usted se coma, le puede resultar un poquitico más picante o menos picante. Otra de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta cuando hablo de ajíes, o cuando como ají, es meterle un mordisco así crudo, en seco, a ver si me pica o no. Ah, qué valiente. Sebas, es muy arriesgado. Imagínate que alguna vez una amiga vino de México con unas salsitas picantes, y nosotros muy felices, como que bueno, vamos a probar el ají mexicano, y cucharadita por cada salsa. Sebas, y ahora que estamos hablando de ajíes y eso, ¿qué tan importante ha sido en nuestra cocina? Mira, hay que entender varios referentes ahí con relación al ají. En primer lugar, que los grupos indígenas, los amerindios o los nativos americanos, lo utilizaban mucho. Era una de las características primordiales o principales de su alimentación. Más que la sal, muchas veces era el ají. Los españoles fueron un poco menos cercanos al sabor fuerte o a esos picores que producían, y en esa medida pues empezó a utilizarse menos. Sin embargo, pues hablando menos acá en Sudamérica, pero sin embargo, hablando ya del continente en general, hacia México, estos ajíes que son originarios del sur del continente, comienzan a implementar y a generar un valor o gran valor dentro de su cultura. Hablar de Colombia, pues hay una importancia en los ajíes, los pueblos amazónicos todavía los manejan, nosotros todavía los estamos valorando más que todo en estos encurtidos muchas veces, pero es una de las formas de las expresiones de los grupos amerindios. Hay algunas personas que han empezado a trabajar con ajíes que tenemos en Colombia, que los están manejando de modo, pues como vean, suavecito, disfrute, mire que puedo utilizarlo con estos tipos de alimentos, pero las formas y los referentes de uso de los pueblos indígenas ya se han perdido. Lo que nos queda es la unión que tienen dichos ajíes con estos productos que estamos viendo acá, con la cebolla, con el cilantro, con el ajo y otro fruto americano muy importante, el tomate. Casi que todo lo que tenemos en la despensa de la casa, ¿cierto? Son como ingredientes que la cebolla y el tomate son infaltables en la casa de las mamás. En nuestra cultura, sí, el tema de la salsa criolla, pues que es el hogao, no nos puede faltar. Bueno, ahí ya van viendo, se empieza a notar unos toquecitos del verde de la cebolla. Le vamos a poner el infaltable, único y delicioso cilantro. Nos faltaría el huevo.
nada más. Y le voy entonces a poner, porque obviamente esta cebolla, si yo pues me llevo esto a la boca, se va a sentir un toque bastante fuerte por culpa pues como del picor de la misma cebolla. Entonces aquí es donde le vamos a poner ya la sazón o el condimento, que entonces va a llevar un poco también del limón que hablábamos ahorita, la sal, se le puede también poner un toque de comino, que en lo personal me parece que el comino es el que le va a dar como otro refuerzo incluso de sabor y de aroma. El comino incluso a veces ya lo conseguimos como molido, pero se puede tener incluso en semillita y se tuesta un poquito y luego se tritura para que uno cuando esté masticando no se encuentre justo la semillita del comino, por si de pronto les parece un poquito fuerte. Dentro de esas características culturales de Antioquia es que el comino lo sofríen un poco, ¿no? Para matarle un poco esa fortaleza. Dicen que el chorizo que a uno le hace daño, No me que olvides. llamamos no me olvides, tiene la característica, la problemática de que la gente no le sofría el comino, sino que lo mete ahí, que uno le mete mordisco y le estalla esa vaina en el estómago y empieza uno a saludar a todo el mundo, ¿no? Pero ahí está. Esos procesos, esas dinámicas que tenemos en la cocina, esos secretos son los que nos hacen cocina. Sebas, y por ejemplo, el uso del comino, que es tan tradicional en nuestra cocina, pues antioqueña, pero también en la cocina, por lo menos en esas partes de la costa donde fueron precedidos por los libaneses, ¿vos qué nos puedes contar referente a eso? A ver, te escucho bien la pregunta, formulámela mejor. El comino es muy usado pues en nuestras culturas, tanto en la antioqueña como en esa cultura libanesa que hay en esa parte de la costa. A ver, ¿Qué nos podrías como...? los sirio-libaneses son conocidos en la obra de García Márquez y todo lo que venga, casi que todo lo que venga de Medio Oriente muchas veces, va a ser conocido en la obra de Gabo como los turcos. Y esos turcos pues van a traer distintos tipos, o esos árabes y judíos y sirio-libaneses van a traer distintos tipos de preparaciones que constituyen la alimentación en gran parte del Caribe colombiano, pero también de unos espacios como Lorica, Barranco y elementos como el quibe, que va a ser pues muy entrado o muy de esta parte central, salsas como, te pido ahí que me acordes, el hummus, el babaganush, van a generarnos de algún modo cierto tipo de cercanía con ellos también. Es interesante en esa medida pensarnos en la Colombia diversa, que implica o que se constituye a partir de todas esas migraciones, porque pensar no solamente los sirio-libaneses, al Caribe colombiano también llegaron orientales, al Caribe colombiano también llegaron ingleses, franceses, Antioquia, llegaron los White, llegaron los Liechtenstein, llegaron los de Grey, llegaron los Nichols, llegaron los Blade y tantos otros pues que van a modificar esas formas y los sabores de la cocina. Bueno, no sé, aquí ya como le pusimos el huevo, miren que la yema tiende como a ligar un poco también la mezcla, ya se ve supremamente rico. Acá el toquecito rojo o el que nos va a dar un poco de realza a la preparación va a ser entonces el ají. Tengan mucho cuidado cuando estén manipulando el ají. No se les olvide que con esa mano estaban tocando el ají, que después se vayan a tocar el rostro, otra parte del cuerpo, la boca, o los ojos, que me pican los ojos. A mí me pasó, estando muy joven, me puse a picar ají pajarito y... ¿Se te olvidó? No se me olvidó, no era consciente del nivel del ki que estaba manejando y que tenía en las manos, y me toqué los labios y quedé bembón, como llaman. Sexy. Un poquito. Quedó muy sexy. Bueno, aquí hay que también tener en cuenta que un tema con el ají es aprovechar también estas semillitas, que uno a veces dice, bueno, pero son semillitas negras, se ve feo, eso que te da, y muchas veces también en este tipo de ajíes esta semilla es la que le termina de dar el picor que necesitamos. Esto bueno. En algún momento la universidad tendrá transmisión de olores también, esperen y verán. Por lo menos, pues,
Bueno, Jorge le puso poquito ají. A mí me gusta más rojito. Bueno, ¿más le pongo más? Yo sí quiero que le ponga más. Listo, Bueno, ya, aquí ya entre todos. yo soy picoso, pero a veces también No, respeto como... No, pues con pico. No, respeto. Vamos a ver cómo Jorge pica el ají. Yo quiero Jorge que mostremos acá en cámara. Ya te colocamos bien. Dime si se ve bien ahí, por favor, que me sale que está muy oscuro. ven y corramos entonces hacia acá. A ver si mejor ahí. Yo corro un poquito para acá. Jorge, el tamaño del cuchillo. ¿Cómo es que se define el tamaño del cuchillo del cocinero? Bueno, yo creo, Sebas, que eso sí ya es más como de gusto, ¿cierto? Eso es como la adecuación o a lo que uno se adecue más fácil, se sienta más cómodo. Entonces uno elige el tamaño. Por ejemplo, a mí sí me gusta que el cuchillo sea más grande, precisamente como para que me permita hacer unos movimientos de vaivén para yo voy, corto, pero regreso y corto, ¿sí? Entonces, por eso me gusta que el cuchillo sea más grande, porque también tengo la posibilidad de manejarlo mejor desde el mango. Entonces, precisamente por eso opto que el cuchillo sea de este tamaño. Ahora sí estamos sintiendo que se ve bien ese ají, ¿no? Ahí le faltaba un poquitico más de picor, sí. Obviamente esto, por ejemplo, para más tarde, en unas horas, o incluso para mañana, se nos van a acentuar mucho estos sabores que tenemos acá. Ya incluso va a ser muchísimo más fuerte. Pero bueno, como todo es cuestión de gustos y apenas para esta picadita colombiana que nos estamos haciendo hoy. Definitivamente creo que le va súper bien. Listo, entonces ya yo aquí con toda la mezcla, entonces recuerden que tenemos el maní que ha sido triturado con un poco de caldo, parte que fue picado a cuchillo como medio triturado, molido, le pusimos cebolla larga, el huevo duro, cilantro, el ají rocoto, un poco de zumo de limón, sal, cominos y listo. Básicamente es dejarlo entonces ya refrigerar un rato mientras que hacemos entonces el montaje de nuestras otras preparaciones y que obviamente tome un poco más de sabor y de aroma. Listo, miren que se ve súper coqueto. Bueno, más o menos. Bueno, profes, entonces yo creo que también es la hora de también ser prácticos y por eso vamos a hablar un poquito de lo que implica practicidad en la cocina, que es prealistar básicamente todo para que sea mucho más rápido, ¿cierto? Ya hemos conversado un poco, ahora nos toca agilizar un poquito pues también por el tiempo de todos y que podamos lograr los objetivos. Entonces vamos a hacer las dos preparaciones a la par, que las que siguen son frituras, en esencial amasijos. Podemos hablar de amasijos. Son amasijos. Y el tema de lo frito, vamos también a mermar un poquitico a la parla. El tema de lo frito viene heredero de la cultura afro, ¿sí? Son los afros los que llegan con la posibilidad de fritar en gran cantidad de aceite, o con la costumbre, con el saber de fritar en gran cantidad de aceite, y con el manejo de las pailas también. Esas pailas para fritar y sus referentes. Importante señalar, Jorge, el tema de que las culturas afro fritan a partir de aceite de palma y las culturas andinas muchas veces utilizan esos aceites de palma, pero al mismo tiempo se encuentran con la mantequilla o con las grasas de los animales, como en este caso tenemos acá esta grasita de esto que es, Jorge, Lo más, ojo, no empecemos a robar. Lo más apetecido en la cocina para muchas personas. Lo más robado después Bueno, de las frituras. No, acá tenemos básicamente un tocino, podemos llamar parrillero, que es el chicharrón. Está cortado en cubos, incluso se procedió a realizar la fritura incluso con la misma grasa que suelta, ¿no? Que es un asunto importante entender esas grasas animales como nos van a servir a nosotros
en otra época que era tan difícil conseguir aceite, ¿no? Que en la zona andina, por ejemplo, más que todo era el aceite de oliva, lo que se utilizaba a principios de la colonia y ante todo traído por el europeo. Sebas, y Tenía un pedacito. hablamos un poquito también como del Sí, voy a probar a ver si sí está bueno. del enriquecimiento que generan estas grasas, tan importante que lo mencionas, y es porque hoy vamos a hacer la marranita, ¿cierto? Pero cuando hablamos, por ejemplo, del yuyú, que era lo que conversábamos, de dónde viene esa marranita tradicional, este yuyú era también una especie de amasijo enriquecido con grasa de cerdo. Que se liga mucho a lo que mencionábamos al principio, la bala. Jorge, a ver qué está haciendo por allá mientras voy aquí conversando. Se liga mucho a la bala, ¿no? Y se liga mucho a otros referentes. Ahorita paramos un momentico y hacemos una lectura cuando estemos ahí frente a la marranita, como para ayudarnos a entender el valor que tiene esta cultura o estos referentes. Perfecto, entonces acá vamos a proceder a darle cocción al plátano, ¿cierto? Al plátano verde, que es importante también mencionar que esos africanos fueron esos pioneros en darle como el manejo al plátano, ¿cierto? Nos enseñaron en sus tradiciones, en sus prácticas, cómo implementarlo en diversas preparaciones, tanto en amasijos, tanto en frituras, ¿cierto? Entonces, como en sudado, pues. Y ya en otro tipo de hervidos. Hervidos, sí. Sería mejor utilizado el hervido. Y otro tipo de preparaciones. Truquitos que a veces podemos como tener en cuenta. Ya le he retirado las dos puntas del plátano, le estoy haciendo como una leve zanja o corte y ya los vamos a poner dentro del agua. Bueno, este está muy grandote, lo podemos partir al medio entonces. Este sí me va a dar. Y ahora que hablábamos de las marranitas, yo recuerdo mucho que mi mamá me contaba la historia que en su época, pues hoy en día usamos muy fácilmente el tocino parrillero, pero por ejemplo en otras épocas se aprovechaba el corte de la entella, la papada también, y que obviamente era mucho más favorable, pues cuando eran familias numerosas, pues no era un sobrecosto posible. No, y que también pues se tiene que entender que es comida, empella, entresijo, papada, es comida como el barriguero, entonces también hay que generar un tipo de dimensión que tienda a entender las dinámicas y las formas distintas en que tenemos para alimentarnos. No todos tenemos las mismas posibilidades en sentido económico, pero sí las mismas posibilidades en sentido de aprovechamiento. Eso es bellísimo en la cocina colombiana. Sebas, no, y hay que hablar de la importancia del cerdo, pues porque llega y la importancia tradicional del consumo del mismo. Vos estuviste leyendo al señor Patiño, ¿no? El que hace un libro que llama Fogón de Negros. Sí, Germán Sebas. Patiño. Sí, Germán Patiño, o sea, ¿qué decía Germán Patiño? ¿Cómo llegó el cerdo acá? Sebas, es fundamental tocar ese tema porque ese es uno de los animales que es de consumo, es del hocico hasta la misma cola del cerdo. Entonces, importante lo que mencionaba. Qué pena, pero sí tengo que meter la cuchara en la careta. La careta, deliciosa. Bendito sea mi Dios. No. Las orejas. Entonces es importante mencionar, y hago como esa concatenación con lo que mencionaba la prof, frente al uso de la huella. Muchas preparaciones de las que tenemos hoy, que han sido obviamente enriquecidas o con otras piezas del mismo cerdo, anteriormente se hacían con otras. Es decir, de más bajo costo, como se conoce ahora. Entonces, no, cuando hablamos, lo que tú me preguntas, Sebas, es que el cerdo llega como en esa parte del sur y se empieza a desplazar hacia arriba. O sea, desde Perú, se asientan como en Perú, esa parte desde abajo, en todo ese Pacífico, y empieza a subir, que es fundamental. Es muy interesante ese viaje que tiene el ganado, porque entonces ahí teníamos que hablar no solamente del cerdo, sino del ganado vacuno, caprino, ovino, el aviar, las aves. El tema de las aves es un elemento importantísimo, porque a partir de ese tipo de referentes o ese tipo de alimentos que son los cárnicos, los animales, pues, o el referente agrícola con relación a los animales, es que se puede o que se ha generado un tipo de relación distinta con la cocina en América, en nuestra América. Es un referente importante, pues,
al que hay que tener en cuenta o recoger. Aquí que está haciendo profe Tatiana. Bueno, mira, entonces acá tenía unos dientes de ajo. Ya creo que se percibe muy bien el aroma y lo que estoy haciendo es triturarlos, porque en parte eso es lo que me va a dar algo de sabor y de sazón ahorita a este puré de plátano que voy a hacer. Entonces lo que estoy haciendo es como con el mortero triturarlo un poco y voy a aprovechar que estoy haciendo este ejercicio para ponerle el comino. Vuelve y aparece el comino como parte de quien le va a dar ese sabor. Incluso mi abuela lo que hacía era que le ponía a este ajo un chorrito del aceite caliente donde iba a hacer luego la fritura de las marranitas para todavía ayudarle a macerar muchísimo más y a suavizar también este efecto. Entonces allí los plátanos básicamente los estamos dejando es ablandarse un poco. Esto puede durar más o menos estar entre unos 5 o 10 minutos, sino como pincharlo y sentir que la pulpa de ese plátano está blandita y tierna. Yo no me quiero arrimar más por allá porque no me dieron chicharrón, entonces no. Bueno, Metido en la cocina y sin probar, eso es muy duro. bueno, vamos entonces también a proceder a mostrarles Dígame algo por acá, por aquí. uno de los alimentos pues tradicionales que vienen desde la Amazonía, que igualmente se ha hecho como el desplazamiento por gran parte de Centroamérica. Los grupos y indígenas África. parten con ellos de la Amazonía y llegan hasta el Caribe y se nos llevan dos tipos de yuca. La Entonces, acá- dulce y la que llaman brava. Y la que Esta llaman es la brava. que nosotros consolidamos y conocemos culturalmente como yuca dulce. dulce, es la yuca tradicional, la que crece ahí en los distintos espacios que tenemos en esta Acá. región andina. Acá hay algo muy importante y es que vamos a preparar las carimañolas, ¿cierto? Entonces, importante, ya le está cocinada la yuca y mire cómo se abre. Entonces creo que Y hay otro truco ahí también, que uno logre conseguir una yuca que no esté vidriosa. es lo Jorge, difícil y que no le ponga runcha, y que no se ponga runcha como dicen en el como Urabá dicen antioqueño, ¿no? coloquialmente, sí. En el Entonces, Urabá bueno. antioqueño, ¿y cuándo está la yuca runcha? ¿Cuándo le pone runcha? Cuando la dejan pasar o queda muy babosita, ¿no? Que queda sobrecocida, que, Eso es. mejor Pero dicho, que también sabe muy bueno. que para mí es la mejor, Pero porque allá es no. donde se activan totalmente los almidones. ¿sí? Pero allá no comemos así porque es comida del Caribe, esas son diferencias pues como que importantes. Ellos necesitan un tipo de yuca más seca para hacer este tipo de proceso. Bueno, entonces acá lo que vamos a proceder es a realizar un puré o una papilla o como ustedes lo quieren, un triturado, de manera muy rústica, ¿cierto? Vamos a hacerlo de manera muy rústica. Hay muchas formas, como hemos enfatizado, de prepararlos. Algunos la muelen, según como también las condiciones que ustedes tengan. Acá vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que podamos generar un tipo de forma que es tradicional de la carimañola, que es en forma de zeppelin, ¿cierto? Esta yuca ha sido cocinada, bueno, con agua. Uno de los trucos pues, que yo implemento es ponerle un poquitico de sal y azúcar para darle como ese sabor de un equilibrio de sabores, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden observar por acá, miren, es una yuca que cumple con las características que son a veces muy complejas de encontrar, pero con un buen reconocimiento y sobre todo a veces cuando sabemos de dónde es el origen del producto, podemos garantizar que se puede obtener una yuca muy buena. Esta yuca por lo menos sabemos que una parte es traída del Urabá antioqueño. Que es muy mencionado el Urabá antioqueño por la yuca, hombre, Jorge, tan bello el Urabá, un espacio tan significativo que también nos llevan a pensarnos en la cocina propia, ¿cierto? Porque pensamos que la cocina antioqueña solamente son los frijoles, pero una preparación como esta, como la carimañola, en el Urabá antioqueño,
se puede encontrar tranquilamente, porque también hace parte y forma parte de ese gran Caribe colombiano. Somos el segundo departamento con más, digamos que kilómetros de playas, ¿no? Con las playas más grandes del país. El primero es La Guajira, pero mira, el Urabá antioqueño, cuán grande es y cuán importante y valioso es en cuanto al tema alimenticio y en cuanto a lo que nos puede dejar de herencia. Profe, Tatiana, ¿aquí qué estamos haciendo? Acá estamos rallando el queso con el que vamos entonces a rellenar nuestra masa de yuca, el puré de yuca que está haciendo Jorge en este momento. Entonces es muy característico verlo relleno de un queso de tipo costeño, que puede ser incluso a veces más salado. Entonces tenemos uno que incluso, si lo notan, es un poco más blando, no está tan duro como a veces lo vemos comercialmente. Y es un queso que cuando obviamente yo haga el mordisco de mi carimañola voy a encontrar un relleno sutil, salado y muy rico, que es lo que nos va a dar ese queso. Incluso en algunas ocasiones podemos encontrar las carimañolas también rellenas de carne. Una carne que ha sido salteadita como en un rehogado, como en una base de tomate y cebolla, que también le ponen ese comino para darle sabor. Entonces, esta es una opción, es una de las tantas. Muy sabroso, miren esto. Buen queso porque hagamos bastantes. Miren a ver si llegan a la universidad ahorita entonces para que hagan la degustación, porque esto está muy rico. Miren que estamos haciendo un recorrido por esas diferentes regiones de nuestro país y que tenemos cosas muy, muy importantes para resaltar. Miren ese queso. ¿Y con qué se acompaña la carimañola normalmente? Con el suero. Ah, sí. Atoyabuey, es que le llaman también, ¿no? Sí, o un suero con un ají también. Un suerito Ay, cargado de un, que es bien sabroso. sí, porque a uno se le pone en el tarrito del ají ese rosito que es un frasquito pequeño para que uno le termine también de poner sus gotas de picor. A mí no me los ponen porque se acaban muy rápido cuando los ponen al lado mío, pero uno sí disfruta mucho ese sabor de estos encurtidos. Hoy lo vamos a probar con El ají. ají de maní. Oiga, pero mire pues la calidad de Jorge para sacarle a esto ya la masa, ¿no? Esto es. Ya ahí tenemos el amasijo, que bueno, ya cocido, amasado, como les mencionaba, lo pueden moler, máquina de moler. Creo que también es uno de los utensilios característicos de nuestra cocina, ¿cierto? De nuestra cocina hablando en Antioquia y bueno, en muchas partes de la región colombiana. Bueno, como entendemos que la cocina es un asunto de herencias, es un asunto de estudiarla, de buscarla, de entenderla, pero también de vivirla. Jorge, ¿por qué te gusta cocinar? ¿Por qué empezaste a cocinar? Una pregunta que puede ser lo más cliché del mundo, pero que puede darnos, a partir de lo que cada uno de nosotros vamos siendo, unos enlaces con lo que vamos preparando y poniendo en el fogón. Contanos sobre eso de cocinar, ¿de dónde te viene? Sebas, bueno, ese es un suceso bastante bonito porque mi familia está precedida por una cultura antioqueña y boyacense. Mi abuela es procedente de Sonsón y mi abuelo era de Chiquinquirá. Entonces ahí se genera como una fusión bastante interesante culinaria, que de hecho todo evento familiar surgía a base del alimento, que es fundamental para conversar, que es fundamental para construir, y eso es política, ¿cierto? Pero también es agronomía, también es economía, y todas las fases que hay ahí que fueron las que me motivaron a hacer una transformación de alimento ahora, ya de una forma pues profesional, pero muy enfocado en lo que son los productos tradicionales, ¿cierto? Porque es esa razón de reconocerlos, ¿no, profe Tati? Totalmente. Sobre todo que la cocina es la que nos une en torno al amor. Yo siempre he relacionado la cocina con esa posibilidad de sentir muchas cosas, alegría, incluso nos acompaña la nostalgia, cuando estamos hasta despechados, la comida y las bebidas hacen parte de eso. La cocina, y sobre todo la cocina que tenemos en nuestro ADN, la cocina que está realmente marcando una historia en nosotros, creo que es
Es clave, miren eso, ahora sí. Bueno, vamos a, entonces a proceder a hacer las carimañolas, como les mencionaba ahora, ¿cierto? Entonces tenemos básicamente una arepa, ¿cierto? Como dice el maestro Julián con huella digital, que es lo que pasa por lo tradicional, ¿cierto? Entonces hay una arepita y tenemos, profe, Pequeña, pero saco. no, sí, se me olvidó. Entonces es fácil, simplemente es práctica y confianza también. A veces no tenemos que ser los expertos para poder realizar una preparación como estas y se procede a rellenar del queso. Que yo no consigo queso, que no tengo la posibilidad de conseguir queso costeño, pero tengo quesito, tengo cuajada. Creo que También se puede. Uy, con quesito tiene que quedar muy rico. Y cuajada. Miren, ahí el truco y algo súper importante cuando estamos cerrando la carimañola es sellar muy bien, que no vayan a quedar huequitos o posibilidades de escape del queso, porque podríamos ya, cuando en el momento de la fritura, si es que eso se nos escapa, es muy probable que tienda a reventar la carimañola e incluso a generar un accidente. La forma que Jorge le está dando es, diríamos, de la forma más, la característica principal que tiene. Entonces, es como darle como dos punticas. La carimañola, sí, base de yuca, masa de yuca, miren qué bonita. Y algo que yo también implemento es que trato de no hacer una fritura en una temperatura muy alta del aceite, por lo mismo, porque recuerden que internamente ese queso se va a empezar a fundir y de alguna forma nos va a generar un vapor. Y el vapor, pues obviamente va a buscar salida y nos puede explotar un poco el amasijo, entonces una fritura, un término intermedio para poder ir dándole la vuelta, permitir que se vaya dorando y que no tengamos ningún accidente. La carimañola, entonces, miren que es básicamente eso, una yuca cocida con un relleno de un queso y nada más, solo ya llevar a la fritura. Y como les digo, ya si ustedes lo quieren rellenar con una carne molida, salteadita, de pronto con un hogao y un poquito de comino, también les queda delicioso. ¿Ves? Bien. Yo estoy aquí revisando que todavía está todavía el plátano para la marranita, un plátano verde, que incluso Sebas me va a complementar, en otras regiones del país también lo llaman Juan Valerio, en otras lo llaman machucao, no sé si tenga más nombres. Yuyú, fufú. Cuando hacen, por ejemplo, cabeza de gato en el Caribe, el plátano también tiene esta misma preparación en un principio, ¿sí? En otros espacios del país este tipo de preparación y este tipo de preparación en la que se consolida como valedera de la herencia de la africanía en el Caribe, en el Pacífico y pues, casi que en toda América Latina. Y es el asunto de cómo el plátano, que llega a América también con los españoles, pero que es con los africanos que se aprende de algún modo a preparar o a utilizar del modo pues que ya venían ellos utilizando. Los que le dan el uso más importante a los plátanos son los afro. Entonces van a generarse un tipo de preparaciones que ya se hacían en África, que son el pupú. Ese pupú que se puede volver la bala, que se puede volver la cabeza de gato, o que cuando lo fritamos se puede consolidar como marranita. Deliciosa. Incluso en algunas zonas del país podemos encontrar un plátano que también es el que le llaman el plátano artón, que es un plátano mucho más largo, incluso más grueso, incluso en temas de sabor y demás, es muy usado, sobre todo, por ejemplo, lo que estabas diciendo de la bala y eso, porque nos permite hacer incluso patacones de una dimensión muchísimo más amplia, más grandes y más delgaditos. Es importante, por ejemplo, que cuando uno está en Quito se da cuenta que la gente el plátano lo compra de a cuartas, ¿no? Y cuando uno dice cuánto es una cuarta, son 16 plátanos más o menos. ¿No? Pero es que es importantísimo en esa medida también, pues, de lo que implica
y lo que simboliza el plátano en la cultura afro, pero también en la antioqueña. Hay que reconocer, por ejemplo, que nosotros en la montaña tenemos el café y al lado del café lo que sembramos es plátano para darle sombra. Y ese platanito que le da sombra al café, pues también lo utilizamos de distintos modos. Normalmente el platanito frito, madurito, al lado del arroz o las tajadas de maduro, pues que llamamos. Como Pero dicen por ahí, también, uno de los elementos más robados de la cocina de mamá. sí, claro que sí. O también el otro asunto que tenemos o que se utiliza es en lo que ahorita mencionábamos con el tema de la borrajada, ¿no? Las fincas característicamente pues ponen a asar los plátanos. Eh, es un elemento muy importante en todos los valores y en todos los niveles del país. Y hablar del plátano no es solamente hablar entonces del Caribe o del Pacífico, sino que aquí también tenemos nuestros plátanos, nuestros usos, pero podemos diversificarnos, que es lo que estamos viendo acá. Empezar a hacer masitas de plátano que puedan generarse pues también otras dinámicas y otros procesos. Incluso mi abuela hacía los aborrajados con el plátano comino que llamamos aquí en Antioquia, que es el gruesito, el que es un poco más corto, que incluso yo se lo veo a los pajaritos. Los pajaritos es el platanito que se lo pelan y se lo ponen ahí, que es un plátano supremamente dulce, blando, entonces que permite hacer, diríamos, el aplastado de ese maduro mucho más fácil para poner el relleno del queso, que también se ve en algunas partes con bocadillo. Queda también muy sabroso. Pues yo no sé si los que están viendo estas charlas deben de tener la misma hambre que nosotros. Lo que pasa es que aquí a nosotros nos incentiva el aroma. El olfato está actuando y Activado. está al 100. A cualquier lugar que nos acerque a la cocina hay aromas maravillosos que acabaste de hacer, profe. Acabo de colocar un trocito de la masita de yuca como para ir validando la temperatura del aceite, que recuerden que no necesitamos un aceite muy alborotado, como digo yo, un aceite que esté relativamente a una temperatura media. Y si notan el burbujeo, que esa es una prueba que incluso hacemos en la casa, el burbujeo ya nos muestra que el aceite tiene una temperatura ideal. Incluso pensaría yo que lo tenemos un poquito alto, entonces voy a disminuir un poco el calor porque no queremos accidentes, en menos en esta celebración. Creo que ahí más o menos se ve. Listo. Pues si hablamos de grados centígrados, ¿cuánto le podemos poner aproximadamente? Bueno, en grados centígrados se podría decir que un aceite puede llegar entre 180 hasta 200 dependiendo del punto de humo que tenga el mismo aceite. Pero vuelvo y les digo, esa es la temperatura como un poco más alta para llegar diríamos, a este tipo de fritura. Yo lo manejo más o menos entre 140, 150. Igual, ustedes en la casa no tienen el termómetro y pues decir que a ojo ya sé qué temperatura está, no. Entonces la prueba que yo acabo de hacer con un trocito de la yuca, que se ve el burbujeo, entonces básicamente lo que hago es bajar el fuego y dejar que se calme un poco ese calor que tengo ahí y ya empezar a hacer la fritura en ese momento, para que no se preocupen si no pueden tomar la temperatura en el punto ideal. Incluso Jorge, mira que está bien. Sí, ya sé lo que es perfecto, está. Bien. Por allí, Bueno, acá necesitamos estamos. un mártir para ese pedacito de Sí, yuca. necesitamos un... Espérame, ya les busco la espumadera. Ay, mira. Está nuestro Zeppelin. Eso es lo bonito de la cocina de la casa, que uno con lo que tiene puede hacer muchas cosas. Otro sistema es también el de colocar suficientes productos también para bajar un poco la temperatura. No se les olvide, miren muy bien que la carimañola esté completamente cerrada, que no vaya a tener una ruta de escape ese queso. ¿Listo? Alguien alguna vez me decía que lo pasaba de pronto por un poquito de miga de pan o por un poquito de harina de yuca para hacer la fritura porque le quería generar una costra un poco más gruesa, pues ya es un tema un poquito más vanguardista, pero válido. ¿Listo? Vamos a empezar a ponerlas. Miren esta belleza. ¿Cuántas carimañolas se van a comer? Pues, ¿cuántas hay?
para saber. Dependemos de cuántas hay. Bueno, ese ejercicio igual es demostrativo, entonces Sí, pero no es alimenticio, no, nosotros no lo vamos a comer, vamos a dejar las carimañolas y las marranitas intactas, va a ser una muestra museística, entonces... Listo, entonces acá pues importante tener en donde escurrir enseguida nuestra, ese es el cachito que le va a deleitar Sebas, el productor, hoy es el Sebas, el productor. catador. Ay, no te quería dar. Listo. Jorge. Con mucha calma, lo que voy a hacer es levemente ir dándole la vuelta también como para ayudarle a que se dore un poquito. Tenemos ahí, esto no es un proceso tampoco muy demorado, es un proceso que casi que nos va a ir mostrando cómo queda la yuca, nos va a mostrar en qué punto está. Jorge, ¿revisaste el plátano? ¿Cómo lo sentiste? Una forma muy diferente de comernos la yuca, no solamente en el sancocho o en el sudado, es una forma muy rica. A los niños les gusta mucho este tipo de amasijos porque la yuca ya les sabe diferente también. Además, Tati, porque se potencian pues los sabores, como usted lo mencionaba, con el queso, y es fundamental que en ese mundo culinario también se aprovechen ese mundo de texturas y sabores. Entonces acá yo creo que vamos a encontrar una gran variedad, que de hecho pues estoy que me sirvo la lulada y me pruebo la primera carimañola, pero en realidad es porque son muchos sabores, muchos aromas que se pueden percibir acá en este espacio. Listo, entonces yo creo que ya vamos a casi que a ir finalizando. Nos falta también, ¿cómo lo ves? Bueno, el plátano ahí es clave que esté bien cocido, que cuando lo pinchemos, sintamos que el cuchillo lo atraviesa, para después poderlo hacer puré y generar también como una especie de masa muy similar a la que hicimos con las carimañolas, porque también la vamos, diríamos, a moldear y le vamos a mezclar lo que es el chicharrón y el ajo con el comino. Bueno, hay una característica de estas marranitas, es ese sabor afro, que de hecho lo caracteriza mucho el ajo, ¿cierto? Ese condimentar con ajo. ¿Cierto, profe Sebas? Condimentar con ajo, con pimentón, condimentar con distintos tipos de hierbas de azotea también si se quiere, pero este condimento de la marranita es un condimento más tranquilo, en esa medida pues genera, ya creo que se acabaría. Vamos aquí a solucionar un asunto. Como esto, no, todavía estamos bien. Sí, creo que fue el chat. No sé, Seba, si le damos una miradita al chat a ver qué preguntas, qué cositas por acá pendientes tenemos. Wow, ¿qué es esto tan bonito? Qué montón de preguntas. Bueno, se mueve mucho el camarógrafo, no le voy a dar carimañolas nomás por eso que ustedes me están diciendo. Muy bien, si me pueden recordar el nombre del ají utilizado para la preparación con el maní. Utilizamos ají rocoto, que Sebas nos decía que se llama ají también. Perla negra. Perla negra. Listo. ¿Cuál es la forma más sencilla de preparar el almíbar en la casa? Bueno, la manera más fácil es tomar un pedazo de panela, aproximadamente un cuarto de la panela, y agregarle medio vaso de agua y ponerlo a fuego bajo. Inmediatamente colocarle las hojas de naranjo o de cualquier cítrico que ustedes consigan para que aromatice bien la preparación. El amasijo solo de yuca, sí, en este caso. Y que si recordamos nuevamente el proceso que hicimos del plátano verde. Bueno, el proceso del plátano verde es muy sencillo, es cortar las puntas de un plátano entero y generarle una abertura superficial
por ambos lados, de tal forma que le pueda ingresar la temperatura con el agua y pueda activar más fácil esos almidones, ¿cierto? Ya se lleva a cocción hasta que esté blando y se va a proceder a hacer un puré con él. Entonces aquí, ya en este caso, estoy empezando a sacarle a las carimañolas. La ideal... ¿Cómo ven las carimañolas? Hay unas dos que se nos estaban reventando. Claro que eso pues tampoco es maluco. Yo me pido la reventadita. Voy a hacer, espérate que hay un reflejo de luz. Vamos a hacer la maldad. Espérate, subí un poquito la cámara. Es acá, la abrimos y miren ese queso como se estira. Díganme que me envidian mucho en este momento, ¿cierto? Porque sí. Entonces ese queso se nos derritió adentro. Queda supremamente rico. Entonces pónganle a eso la inciso encima. Imagínense ustedes cómo va a quedar. Voy a retirar un momentico este aceite de acá, porque todavía nos falta hacer el proceso del plátano. Para que no... Sí, listo. Pero tú tienes fuerza. Tú eres fuerte. Bueno. Yo voy a empezar como a emplatar mientras que terminamos de pelar como los plátanos y todo. Le vamos a poner el toque paisa. Vamos a poner una loza muy colorida, muy bonita, que es la que nos va a dar como un toque también especial a las preparaciones de hoy. Entonces voy a sacar el ají. La ventaja es que luego de que tengamos los productos ya precocidos, lo que les decía ahorita Jorge, el tema de tener los elementos ya prealistados, nos facilita que esto salga supremamente rápido, sale calientico, el comensal o ustedes se lo disfrutan así, todavía en la temperatura ideal. ¿Listo? Voy a poner acá, en el centro de este ají de maní. Esto es una cosa de locos. Como dice un chef que admiro profundamente y que le copio la frase, esto es de muerte lenta. Voy a ponerle una hojita de cilantro, vamos a ver si están bonitas. Para ponerle ahí una foto. Jorge, ¿cómo vamos acá con el plátano? Acá, profe, estamos realizando ya el puré y vamos a tratar que quede lo más suelto posible para hacer las marranitas. Muy bien. Bien, importante pues reconocer y evidenciar la importancia que tiene el irnos o salirnos un poco de las dinámicas y las posibilidades que tiene la cultura antioqueña y la alimentación antioqueña. Escoger estas preparaciones me parece a mí que ha sido un éxito al permitir ampliar la mirada que tenemos en torno al departamento, pero también al país. La invitación sería también, Jorge, a eso, a que no solamente están estas preparaciones de las marranitas, la carimañola, sino que hay otras. ¿Qué preparaciones, por ejemplo, recomendarías, Jorge, hacer con la yuca que nos queda, que es tan usada o que la tenemos tan a la mano? No, un enyucado, definitivamente. El enyucado sigue siendo igual una mezcla entre esa mixtura también afro y bueno, enriquecida con queso. Creo que es una preparación muy bonita, muy rica, la cual recomiendo completamente. También el uso de la yuca lo pueden implementar incluso en bebidas, que para nosotros no es tan tradicional, pero que por las características de la yuca con el almidón y eso pueden generar una bebida muy similar a la avena. Entonces, la probé, la tiene que recomendaría con el plátano, además de la marranita. Qué delicia. El solo puré, me gusta, por ejemplo, así tal cual lo tengo, se le pone uno a veces de pronto, también le puede poner ajo o alguna otra especie, incluso un chorrito de crema de leche o del queso rallado,
un puré muy rico para acompañar diferentes tipos de preparaciones, como una especie de cremita. Ese puré, incluso también hay veces lo utilizan un poquito más ligero y lo hacen como coladas, las coladas de plátano, que en algunas épocas, incluso a algunos nos tocó que lo veían a uno desnutrido, bajito de peso. Y le daban Y coladita de plátano. coladita de plátano a ver si sube de peso, y realmente es una carga interesante de carbohidratos. Hay algo que comenta Vidal, profesor también de la universidad, muy interesante con el plátano, y es que cuando uno está triste, ojalá se coma 2 o 3 platanitos o 2 bananitos, porque eso inmediatamente le sube el ánimo, ¿no? Súper, súper. Entonces, miren pues el puré que nos hizo Jorge. Él es un hombre muy fuerte, entonces nos lo hizo muy bien. Le vamos a poner, ¿se acuerdan ahorita que habíamos triturado los ajos con un poquito de comino? Entonces lo vamos a poner acá adentro. Y el chicharroncito ya frito, tostadito, picado pequeño, miren que se ve como más bien trituradito, y va adentro. Acá es donde también en algunas casas le ponen un chorrito de hogao, como si lo quieren aligerar un poquito más. Y acá es importante entonces empezar a hacer el amasado y buscar que me dé una consistencia firme, que me permita hacer una pequeña esfera, que se quede compacto. Igual que hicimos con la carimañola, que buscábamos que no se nos abriera, acá necesitamos que el plátano nos amarre bien ese chicharrón, que nos va a dar obviamente todo el gusto a la preparación. Y lo pueden acompañar con el ají y con hogadito también, ¿por qué no? Súper rico. Voy a poner antes a calentar acá, voy a disponer para hacer el escurrido. Esto no se demora nada, así como los patacones, los fritamos y hasta que estén tostaditos, así mismo va a ser con las marranitas. Un truquito de abuela es humedecerse un poquito las manos con algo de aceite para poder que no se me pegue la masa también a las manos. La ventaja es que Jorge tiene el guante. Mire que sirvió que usted se pusiera el guante. Bueno, un plus para la profe Tatiana. Profe, no, ya evaluemos cómo está la masa. Pues miren, agarro con mi mano y lo que empiezo es como a compactar la masa primeramente, y ya le voy a dar una formita, como un buñuelito, que nosotros los conocemos así. Entonces adentro está toda la magia y el sabor de esto. Vamos entonces a hacer varias, traten también de compactarlo bien. Aquí es clave que el plátano esté en el punto para que nos dé, diríamos, esta consistencia. Especias, si de pronto no les gusta el comino, si solamente la sal o un poquito de pimienta, no, pues no hay ningún inconveniente con eso. Vamos poniéndolos acá. Listo. Vamos a trabajar a 2 manos porque ya el tema del tiempo es medido. Bueno, también hay otras técnicas para hacer marranitas, y es que se puede implementar que el relleno queda interno, como muy similar a la técnica de la carimañola, ¿cierto? Y bueno, siempre tocamos como esos varios puntos porque seguimos enfatizando que la cocina es un universo. Entonces, hay muchas prácticas para transformar un alimento. Y para evitar ese universo de la cocina, ¿no? Porque a partir de ahí es que podemos conocer al otro y recogernos en medio de ese reconocimiento del otro, Jorge, en lo que nos ofrecen, ¿no? Aquí estamos reconociendo la cocina del Valle del Cauca, la cocina del Caribe, pero al mismo tiempo estamos generando otras posibilidades de aprendizaje con lo que implica el paladar. Y sobre todo que es que la cocina es demasiado amplia, los tomates, las cebollas están aquí y allá. Bueno, nosotros hemos sido unos enfáticos totales que la cocina no es solo cocinar, y eso es importante mencionarlo porque estamos hablando acá de relaciones desde que estamos acá transformando estos alimentos, que ya estamos culminando, pero que finalmente la cocina
está precedido por un montón de asuntos, ¿cierto? Que es importante mencionarlos. Y bueno, y una de esas son las estéticas. Entonces, no hay nada más bonito que ver cómo da vueltas esas esferas o esos buñuelitos o esas marranitas. Frente al tema de la presentación, recordar que nuestra cocina tradicional tiene su propia estética, Jorge, tiene su modo de ser, servir, su ética, y en esa medida pues tiene su estética. Ajá. ¿Sí? Hay comida para cada alimento o para cada momento, hay comida festiva, hay comida para cuando estamos tristes porque se murió alguien, hay comida para el matrimonio, hay comida para todo. Entonces, en esa medida hay unas estéticas de lo que se come. En un velorio normalmente te sirven un plato un poquitico oscuro. Y si no vea este cumpleaños, ¿sí? como lo estamos celebrando. Pero mire que aquí nosotros tenemos colores, ¿no? Estamos coloridos porque estamos de fiesta por esta celebración. Miren que acá lo rico de la marranita es que, igual que en el plátano, en nuestra segunda fritura, cuando hacemos los patacones, él tiende como a tostar, a quedar un poquito más crujiente, crocante, me dicen. Y eso es lo que estoy buscando al hacer esto, que por todos los laditos esta marranita me quede tostadita. Aquí en este momento, como le pusimos el ajo crudo, en este momento se percibe el olor a ese ajo. A un Caribe. Una A un cosa Caribe, espectacular. A un Pacífico, no, pues sí. Miren estos buñuelitos, miren estas marranitas, se van viendo súper doraditas ahí. Como digo yo, sexys. Llaman la atención. Uf, que sí que. Totalmente, o sea que esta fritura, miren que es bastante rápida, casi que medio la palpo por encima y se siente que está firmecita, que ya está, diríamos, tostada. Esta primera tanda de marranitas sale de la fritura, escurrimos. Miren esto. Jorge, aquí podemos poner otra tanda, si quieres, para que... Bueno, vamos a terminar esta tanda y montamos ya la lulada para que vamos culminando, ya estamos sobre el tiempo. El valor de compartir, ¿no? Finalmente también el asunto de cómo se presenta implica el asunto de pensar en el otro. Normalmente cuando servimos también estamos conversando y diciéndole al otro algo, transmitiéndole al otro el cómo nos vamos a reconocer o cómo nos vamos a reunir. Si le servimos a cada uno por aparte o si lo servimos para que todos podamos coger, es un asunto supremamente importante. Miren aquí, lo voy a poner incluso aquí encima para irles mostrando, que ya enseguidita vamos a ponerle a esto más marranitas. Aquí acabo de poner también la carimañola que partimos al medio, que tenía ese relleno de queso caliente. Y nos vamos entonces también con nuestra lulada. Entonces miren que apenas para esta tardecita, una forma muy diferente de comer. De ver y de sentir lo que es la cocina. La intención de la búsqueda es que empecemos a articularnos y a unirnos en la cocina, que le perdamos un poco la pereza a cocinar, ¿no? Es importante volver a retomar el asunto de la cocina, volver a hacer sudados, volver a hacer sancochos, volver a hacer frituras, volver a sentirnos, a vivirnos desde un espacio tan especial como la cocina. Bueno, esto va dando ya forma. Miren que es muy rápido, afortunadamente los productos ya estaban precocidos. Estas marranitas también están listas y salen de aquí ya. No nos demoramos mayor cosa. Entonces por acá el fuego, lo retiro. Y vamos a ponerle un poco de marronitas a esta picadita. No, miren esto. Cualquiera cumpleaños. Vamos entonces a ponerle estas más hacia acá para que no le pierda el protagonismo también nuestro delicioso ají. Listo.
Esta está más caliente. Uy, Jorge, ¿qué es esta delicia? Miren esa lulada. Espectacular. Pues Yo ya, creo que aquí Yo creo yo que soy la que podemos, estoy tapando sí, la luz yo creo que podemos adaptarlo y hacernos bajo el cenital así. para poder mostrar mejor. Ajá. Ay, sí, se nos ve con todos esos colores, ¿no? Miren esas carimañuelas, perdón, esas marranitas súper doradas. Unas carimañolas un poco más pálidas, pero con un relleno delicioso. Y en el centro podemos encontrar nuestro ají. Nuestro modelo también nos tiene aquí a la mano la deliciosa lulada. bueno, Súper bien. creo que ha sido un ejercicio muy bonito de reconocer también raíces De y de encuentro. encontrarnos, porque por supuesto creo que La lo cocina, amerita. que siempre sea un encuentro. Sí. Muchas Bueno, gracias, no, compañeros. muchas gracias, Muchas compañeros. gracias. Muchas Muchas gracias a todos. De verdad que sí, feliz cumpleaños. Nosotros por aquí nos vamos a quedar. Yo sí voy a meter la manito aquí en medio de ustedes. Ay, no, les hacemos la maldad. qué pesar. Nos quedamos comiendo, obviamente. Salud.